Vamos a calcular sombras en perspectiva militar. Dibujamos, por ejemplo, un cuadrado, dibujamos otro cuadrado y, por ejemplo, un tercer cuadrado. Vamos a transformar estas tres figuras planas en tridimensionales simplemente dándoles altura. Entonces, como estamos en perspectiva militar, las plantas están en verdadera forma, con los ángulos también en verdadera forma de 90 grados, ya que son cuadrados. Bueno, entonces cogemos aquí el punto medio, intersección de las diagonales, el centro de esa figura, y, por ejemplo, vamos a seguir esta dirección, dibujamos la línea vertical. Vamos a coger una altura, por ejemplo, para esta pirámide de 5 centímetros. En realidad la altura real de la pirámide, que serían 7, queda reducida a 5. Eso quiere decir, nos acercamos, eso quiere decir que en realidad la escala es 5 séptimos, ya que la altura real era 7 centímetros y aquí aparecen 5. Entonces unimos con este punto, unimos con este y con este. Tenemos ahí ya la pirámide en perspectiva militar a escala 5 séptimos. Bueno, hacemos lo mismo con el cubo, entonces cogemos de aquí 5 séptimos, aquí ya no valen los centímetros, ya que no es una medida exacta, entonces hacemos lo mismo, cogemos en una dirección cualquiera a partir de este vértice 7 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y unimos el 7 con este punto. Y ahora por el 5 hacemos una paralela. Eso quiere decir que si esto realmente midiera 7, esto mediría 5. Bueno, pues este es el segmento que tenemos que colocar siguiendo esta dirección del eje. Entonces cogemos esta medida, la colocamos paralela a esa dirección. O sea que pasamos esta medida mediante un arco, si queremos, ahí. Y ahora la traslación de este segmento de este, tenemos ya el cubo ahí con 5 séptimos aplicados también sobre la altura, ya que sobre la dirección esa del eje Z se aplica la reducción, mientras que en el eje X y no hay reducción. Bueno, tenemos ese cubo y por último también 5 séptimos de esto, como no tiene una arista igual a esta, sino que es más pequeña, hacemos lo mismo, en una dirección cualquiera, cogemos los 7 centímetros, a partir de aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unimos el punto 7 con este y por 5 una paralela. Ahora tenemos que esta es la altura que corresponde en realidad a 5 séptimos de este segmento. Siguiendo la misma dirección, lo mismo aquí. Y ahora pasamos esta medida aquí, mediante un giro, por ejemplo. Bueno, tenemos ahora ya el cubo también aquí en perspectiva militar según la misma reducción. Nos alejamos un poco. Bueno, entonces una vez que tenemos estas figuras vamos a calcular las sombras. Tenemos, por ejemplo, este punto. O vamos a coger este, por ejemplo, este, porque es el dato original. Vamos a hacer que este punto tenga, por ejemplo, su sombra aquí en el suelo, donde se apoyan las figuras, el plano horizontal. Bueno, pues según eso, ahora cogemos otro color. Bueno, tenemos, por ejemplo, que este punto, que llamaremos A, tiene su sombra aquí a su S. Entonces eso quiere decir que la dirección de los rayos es siempre esta. Vamos a hacer que no sea coincidente con esta para que no haya casos particulares. Entonces la sombra del punto, por ejemplo, vamos a hacer que caiga aquí. Entonces tenemos la dirección del rayo, que es esta, y la dirección de este segmento, que seguirá esta dirección. Entonces tenemos que la sombra de este segmento será esto. Que la sombra de este segmento, si continuara por detrás de la figura, sería esto, esto, y aquí una paralela a esta, tendremos la sombra del cubo y ya. Bueno, lo que pasa es que esto aquí hay las paredes, las caras de una pirámide. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto? Bueno, pues si por ejemplo seguimos esta dirección, pues tenemos que esto corta aquí, que esto corta aquí, y si levantamos por aquí una vertical, o también, por ejemplo, corta aquí y corta aquí.
Entonces levantamos aquí una vertical, levantamos aquí otra vertical, o sea, la dirección esa. Eso quiere decir que por aquí vendría el plano de corte que contiene al rayo. Entonces pasaría por aquí detrás y vendría por aquí. O sea que si imaginamos el plano que pasa por esta línea, por la arista del cubo, el plano vertical, por ejemplo este, resulta que este plano vertical corta en este punto y corta en este, pero corta también en la proyección de esta arista, que es esto, aquí. Entonces esto lo subimos y es este punto, y corta en la proyección de esta arista, que es esta. Entonces subimos es este punto. Eso quiere decir que la intersección del plano vertical con las paredes con las caras triangulares, pues es toda esta figura. Bueno, según eso, siguiendo la dirección del rayo, vemos que corta aquí. Bueno, entonces tenemos, si la sombra de este punto es esta, pues ahora tenemos la sombra de esta línea sobre un plano paralelo, es una recta paralela. Y vemos que realmente la sombra de este segmento es esto. Entonces, donde corta aquí, unimos con este punto. Ya tenemos ahí la sombra sobre esa cara. Y por último tenemos que la sombra de esta línea pues será esta, más la dirección hasta este punto. Pero resulta que la sombra de esta es esta línea, entonces basta con unir este punto con este. Entonces tenemos ya que la sombra de todo este segmento pues será todo esto. Bueno, la sombra está completa. Vamos a ver este caso. En este caso siguiendo la dirección del rayo, y desde la proyección de este punto, que es esta, hacemos el plano vertical que pasa según esta dirección, y vemos que corta siguiendo esta dirección que son las verticales aquí. Por tanto, la sombra de este punto, si la pirámide tuviera su sombra de manera que no hubiera aquí ningún objeto, pues sería, esta arista tendría aquí su sombra, hasta aquí, y esta arista tendría aquí su sombra. Aquí detrás, si esto estuviera más hacia aquí, también iría esa arista hacia allá, pero bueno, parece que está coincidente. Entonces la sombra de toda la figura es esta, y esta cara. Pero vemos que la sombra del punto del vértice V cae aquí V'. Entonces también la sombra de esta línea que va hasta ese punto corta aquí. Entonces la sombra será esta. Bueno, entonces lo mismo, tenemos que corta aquí. Cogemos por ejemplo este punto que viene por aquí, su proyección, entonces hacemos la dirección esa y corta aquí. Levantamos una vertical y hacemos también la dirección del rayo por aquí. Resulta que corta aquí. Bueno, corta aquí. Siguiendo la dirección, corta aquí. Entonces, unimos este punto con este y tenemos ya la sombra de la línea de atrás, que ahora al cortar a la arista unimos con esto. Bueno, aquí esto viene así, esto va hacia allá y luego viene por aquí. Sombreamos entonces. Entonces tenemos la sombra sobre el suelo, es esta. Y aquí la sombra sobre el suelo, que es esta. Sobre el plano horizontal. Y ahora, si por ejemplo vamos a hacer dos tonos, bueno, nos faltaría la sombra de esta figura por atrás, que también siguiendo esta dirección y siguiendo la del rayo sería esta. Tendríamos aquí, seguimos esta dirección esta y por detrás una paralela a esta, ahí. Bueno, esa sería la sombra que arroja sobre el plano horizontal. Bueno, decíamos que íbamos a proyectar entonces la zona de sombra, por ejemplo con esto. Entonces esto, calculamos este punto y este, entonces ya tenemos la pendiente de esa línea y la sombra será esta. Y ahora sobre ese plano, aquí detrás esta cara en sombra. Y ahí detrás también, y luego la sombra que se proyecta aquí en la figura.
Bueno, entonces tenemos sobre esta cara que baja, luego esto que sube hasta aquí y luego baja hasta aquí. Bueno, esas son las sombras que se proyectan sobre las figuras. Entonces, como tenemos que la luz sigue esta dirección, entonces vamos a darle tonos medios. Entendemos a lo mejor que más luz hay aquí. Entonces, según eso, pues para hacer un poco más el efecto tridimensional le daríamos, por ejemplo, sombra por aquí. Por ejemplo, esta podemos darle un poco por aquí, para diferenciarla de esta cara. Y esta, por ejemplo, también, por aquí. Aquí, como el hueco que hay debajo de la pieza. Bueno, y por último, ya para concluir, si queremos darle un tono medio, para diferenciar, pues por ejemplo, por aquí. Vamos, para hacer algo de volumen, pero bueno. Entonces esas serían las sombras propias y arrojadas de esas tres figuras en perspectiva militar.